Buen día a todos. El día de hoy voy a presentarles el informe final de mi trabajo de grado para optar por el título de biólogo titulado Análisis de la diversidad genética a partir de secuencias del gen ND2 de Amacilia zacatl en tres localidades de Santander, Colombia, presentado por Yesida Albarracín y dirigido por el doctor Fernando Rondón González. A manera de introducción, es importante recalcar que el estudio de las aves en Colombia es un campo relevante, ya que el país cuenta con el mayor número de especies de aves del mundo, aproximadamente 1934 especies reportadas, y que éstas guardan una relación con su hábitat bastante integral, ya que sirven como polinizadores, dispersores de semillas, controladores de plagas, entre otros. De esta forma, el estudio de este grupo en el país ha estado enfocado principalmente en campos como su ecología, su distribución, su reproducción, comportamiento y los servicios ecosistémicos que brindan sus poblaciones, dejando que los análisis de diversidad genética en aves en el país son escasos, principalmente realizados en miembros de estas familias. Esto es importante tenerlo en cuenta principalmente por tres factores. Primero, que la diversidad genética es la materia prima del cambio evolutivo y adaptación de las poblaciones naturales. Segundo, que si queremos generar planes de manejo y de conservación tanto de especies como de ecosistemas, es vital poseer este tipo de información genética. Y por último, que esos estudios de diversidad genética principalmente se enfocan en especies con ciertas características, como lo son especies endémicas, especies en peligro de extinción o con cierto grado de amenaza, y especies que han sufrido una fragmentación de su hábitat reciente. Los análisis de diversidad genética se basan en el uso de marcadores moleculares y en genética de poblaciones. Estos marcadores se clasifican esencialmente en dos grupos, los basados en proteínas, como las isoenzimas y aloenzimas, menos comúnmente usados, y los más comúnmente usados basados en ADN, como RFLPs, AFLPs, SNPs, microsatélites y entre los que se encuentran las secuencias de nucleótidos mismas. Algunos marcadores moleculares podemos encontrarlos dentro del ADN mitocondrial, el cual es una molécula de aproximadamente 16.700 pares de base y que posee algunas características que lo hacen ampliamente utilizado en estudios de sistemática filogenética, genética de poblaciones, historia evolutiva y filogeografía, entre otros. Dentro del ADN mitocondrial podemos encontrar el gen que codifica para la NADH deshidrogenasa subunidad 2 o gen ND2, el cual es un gen bastante importante involucrado en procesos de respiración celular de 1041 pares de bases y cuya amplificación es relativamente sencilla, ya que posee iniciadores disponibles para la mayoría de taxa de aves y brinda mayor información al compararse con otros genes de este mismo genoma. Estas características lo han hecho también ampliamente utilizado en estudios en aves en campos como la biogeografía, los análisis filogenéticos, la filogeografía de diversidad genética y análisis intraespecíficos. Teniendo en cuenta esto, la especie de estudio del presente trabajo fue Amacilia zacatl, también conocido como el colibrí de cola rufa o la Amacilia colirufa, de la familia Trochilidae y que actualmente se encuentra catalogada como una especie de preocupación menor. Su distribución abarca desde el sureste de México hasta el suroeste de Ecuador y el noroeste de Venezuela, habitando en Colombia al oeste de la cordillera de los Andes, en zonas tanto húmedas como secas, siendo un visitante floral bastante común de pastizales y jardines, todo esto bajo los 2000 metros sobre el nivel del mar. Es un colibrí de 9 centímetros de largo, anida durante todo el año con un tamaño de la postura de 2 huevos, vive distintas especies de flores y complementa su dieta con algunos insectos, además de que se ha reportado ser un colibrí bastante territorial. Se han realizado estudios moleculares usando la información de Azacatl. En el 2007, Maguire y colaboradores realizaron una reconstrucción filogenética de colibríes, ubicando a Macilia zacatl en el clado Esmeraldas como especie hermana de Macilia rutila. En el 2010, Miller y colaboradores realizaron un estudio de aves neotropicales de diversidad genética donde incluyeron muestras de Macilia zacatl de localidades de Ecuador, Panamá y Centroamérica. Y estos mismos autores en el 2011 realizaron un estudio ya enfocado en la especie Azacatl y en la subespecie Amacilia Azacatl halneyi, con muestras otra vez de Ecuador, de Panamá y de Centroamérica, excluyendo muestras de Colombia. Teniendo en cuenta que Colombia alberga cerca del 18% de las especies de aves del mundo y que Santander alberga 51% de las especies del país, lo cual lo hace uno de los departamentos más representativos para el estudio de este grupo, sobre todo en campos de genética y conservación, campos poco estudiados, aunado al hecho de que a pesar de su amplia distribución y de ser un colibrí común en Colombia, esta especie solo cuenta con estudios realizados a nivel comportamental y distribucional y de que las especies
comunes no están exentas de presentar un descenso en su tamaño poblacional, se justificó llevar a cabo el presente trabajo, el cual tuvo como objetivo general evaluar la diversidad genética de Amatzila zacatl presente en diferentes localidades del departamento de Santander a partir del uso de secuencias del gen mitocondrial NE2. Como objetivos específicos, tenemos primero obtener secuencias del gen a partir de muestras de sangre de individuos de Azacatl, caracterizar el tipo y la frecuencia de haplotipos presentes en estas secuencias y describir a partir de parámetros de diversidad nucleotídica y haplotípica la diversidad presente en las muestras poblacionales caracterizadas. El área de estudio comprendió 3 localidades asociadas a agroecosistemas en el departamento de Santander: la vereda San Benito en el municipio de Río Negro, la vereda La Colorada en el municipio de San Vicente de Chucurí y la hacienda El Roble en el municipio de Los Santos. Para el primer objetivo específico, el cual correspondió a obtener secuencias del gen, se procedió primero a la obtención de muestras, las cuales provinieron del proyecto Malaria en aves silvestres de Santander, identificado con el código BIEWIS 2418. Estas muestras se encontraban almacenadas en el Laboratorio de Genética y Biotecnología de la Universidad Industrial de Santander y corresponden a muestras obtenidas de individuos capturados en campo mediante red de niebla y a los cuales se les extrajo sangre con una jeringa de 1 mililitro y fue depositada en tubos de microcentrífuga previamente cargados con 50 microlitros de etanol absoluto. Se realizó la extracción de ADN a 35 muestras de sangre en total con el protocolo de fenolcloroformo propuesto por Vinnie Sandbrook. La amplificación del gen NE2 se llevó a cabo por reacción en cadena de la polimerasa o PCR usando los cebadores propuestos por Hackett y por Johnson y Sorenson. Posterior a la amplificación, se realizó la visualización de los productos de PCR en electroforesis en gel de agarose al 1% usando el buffer Z-Vision y se verificó el tamaño de los fragmentos con un marcador de 1000 pares de bases. Una vez obtenido el producto amplificado, este fue enviado al Servicio de Secuenciación y Análisis Molecular de la Universidad Nacional de Colombia. Y la edición y visualización de estas secuencias se realizó en el software Eugene versión 33.0. Para los siguientes objetivos específicos se correspondían tanto a caracterizar el tipo y la frecuencia de haplotipos como a describir los parámetros de diversidad. Estos se realizaron en un análisis de datos llevado a cabo en DNASE para la estimación de parámetros poblacionales y la identificación de los haplotipos y en el software Arlequin para los análisis de diferenciación genética y el test de Mantel. Ya pasando a resultados, aquí podemos ver la amplificación del gen en el gel de agarosa, en la M el marcador de peso molecular, de la A a la I, diferentes productos amplificados de Azacatl y en la J un control positivo de amplificación, que en este caso corresponde a un producto amplificado del gen N2 Diphonelanirostris, previamente almacenado en el laboratorio. La edición de secuencias correspondió a un alineamiento contra una secuencia consenso de 104 secuencias reportadas previamente en el GenBank para esta especie. Cada secuencia que nos llegaba al servicio de secuenciación era alineada contra esta secuencia consenso y se verificaban los cambios en el electroferograma que fueran válidos. Una vez verificados estos cambios, se obtuvieron 35 secuencias de un total de 810 pares de base, abarcando un 77,8% del gen y con un porcentaje de sitios variantes de 1,23%, el cual difiere de lo encontrado por Mirel y colaboradores para esta especie, que es de un 7,8%, aunque estos autores usaron la longitud total del gen NE2. En estas secuencias se encontraron 15 sitios polimórficos respecto a la secuencia de referencia, de los cuales 5 son invariantes dentro de nuestras secuencias y están señalados en las columnas verdes, y 10 son variantes o informativos dentro de las mismas. Estos 10 sitios polimórficos nos permitieron la caracterización de 11 haplotipos en total, distribuidos de esta forma dentro de las localidades. Aquí podemos resaltar primero el haplotipo H3, el cual estuvo presente dentro de las localidades en un 51% del total de los individuos del estudio y que se detectaron 8 haplotipos únicos por localidad, 3 para el Roble, 2 para la Colorada y 3 para San Benito, al igual que una distribución o un patrón de distribución de haplotipos sur-norte entre las localidades. Este número y frecuencia de haplotipos es similar por localidad a la que reportaron Miller y colaboradores para la especie en países de Centroamérica y difiere un poco de lo que estos mismos autores encontraron en Panamá, ya que reportaron 47 haplotipos en un total de 99 individuos.
Todas las mutaciones que se detectaron en las secuencias fueron sinónimas, excepto la transición G4720A de los haplotipos H6 y AC9, la cual genera un cambio de valina por metionina, ambos aminoácidos apolares. Este cambio aminoácido es novedoso al comparar las secuencias reportadas en el GenBank tanto por Miller y colaboradores como por Maguire y colaboradores. Con los haplotipos caracterizados, se construyó una red de haplotipos mediante el algoritmo Median Joining en el software PopArt. Aquí podemos ver la relación que guardan cada uno de estos haplotipos. En las barras perpendiculares podemos observar los cambios mutacionales que hay entre ellos y las localidades donde se encuentran representadas por los colores. De aquí se destaca el haplotipo H1 y su agrupamiento con el haplotipo H9, H3, H10 y H11 y con un haplotipo no recuperado en nuestro trabajo que pudo haber dado origen a los haplotipos H7 y H8. Teniendo en cuenta que los haplotipos caracterizados presentaron un alto porcentaje de identidad respecto a los reportados por Miller y colaboradores, se realizó un BLAST a cada uno de nuestros haplotipos para corroborar los porcentajes de identidad. De esta forma se obtuvo que el haplotipo 3 guarda un 100% de identidad con un haplotipo propuesto por estos autores. Así, se llevó a cabo un rearreglo de nuestra red de haplotipos usando 5 haplotipos de Miller y colaboradores, uno por cada uno de los clados propuestos por ellos. Aquí podemos resaltar primero un haplotipo proveniente del Darién panameño que guarda gran relación con el haplotipo 3, en este caso un 100% de identidad, un haplotipo proveniente de Chiriquí, también de Panamá, que guarda relación con los haplotipos H7 y H5, y ya haplotipos menos relacionados provenientes de Coiba y Costa Rica, aunque se resalta que el haplotipo proveniente de Ecuador guarda aún menos relación con estos haplotipos, un resultado interesante teniendo en cuenta la procedencia geográfica del mismo. De estos resultados podemos resaltar que efectivamente se comparten haplotipos con poblaciones centroamericanas. Este hecho puede deberse a una dispersión de la especie facilitada por ser una especie generalista, bien sea de Centroamérica a Colombia o de Colombia a Centroamérica, y también que se evidenció un patrón de distribución de haplotipos sur-norte anteriormente mencionado, previamente reportado también en especies del género Rhamphochelus. Posterior a esto se realizó el análisis de diversidad nucleotídica y haplotípica. En esta tabla podemos observar los diferentes valores, tanto para cada localidad como los valores globales. Para la diversidad nucleotídica, la única localidad que se desvió significativamente del valor global fue San Benito, y para la haplotípica, la única localidad que no se desvió significativamente del valor fue la Colorada. Estas estimaciones de pi se encuentran en el orden de 10 a la menos 3, el cual está presente en forma general en estudios con este mismo gen en otros grupos animales como herpetos, mamíferos y peces. En aves, estas estimaciones también se mantienen en el mismo orden y en algunos casos se encuentran asociadas a niveles altos de diversidad protípica como lo es el del presente trabajo. De igual forma, y ya para la especie en sí, los valores obtenidos de pi y de h concuerdan con lo reportado previamente para la especie en distintos países como México, Panamá, Ecuador, Honduras y Belice. De igual forma, esta diversidad nucleotídica es comparable con las estimaciones realizadas por Miller y colaboradores en el 2011 con poblaciones de esta especie en Panamá. Distintos autores concuerdan en que valores bajos de diversidad, tanto nucleotídica como haplotípica, son indicadores de distintas dinámicas poblacionales asociadas bien sea a un reducido número del tamaño efectivo, a eventos de expansión poblacional reciente o a una baja tasa de mutación. Sin embargo, estos aspectos son comunes en especies de distribución restringida, por lo cual para sacar una especie de distribución amplia y una especie común, puede que se deba a un evento de expansión reciente, al menos una de las localidades, el cual se corroboraría más adelante con las pruebas de neutralidad. Posterior a los análisis de diversidad, se realizó el análisis de varianza molecular o AMOA, el cual nos proporciona un índice de fijación phi-ST a partir de estas secuencias de 0,092 aproximadamente. Este valor lo que nos quiere decir es que se evidencia una diferenciación moderada dentro de las localidades de muestreo, la cual está asociada a cierto grado de subestructura poblacional. De aquí se resalta que el 90,8% de la variación observada se debe al aporte de los individuos dentro de las poblaciones, y este resultado obtenido puede deberse a un reducido número de haplotipos compartidos entre localidades y, por el contrario, a varios haplotipos únicos detectados por localidad, como ya se ha mostrado anteriormente. Este phi-ST obtenido global concuerda con lo que se ha reportado previamente para otras especies de aves en el departamento de Santander como Bifauna lanirostris, Rhamphochelus dimediatus y Rhamphochelus icteronotus.
y difiere de estudios realizados en poblaciones de aves con barreras geográficas marcadas, donde se reporta una diferenciación genética de alta a muy alta. Con los valores de la MOA podemos también calcular el flujo génico y se realizaron también las pruebas de neutralidad. En esta tabla podemos observar por debajo de la diagonal los valores pareados del número efectivo de migrantes por generación, por encima de la diagonal los valores pareados de phi-st para cada localidad y en la diagonal los valores de la prueba de Tajima. De aquí podemos resaltar, primero, que los valores pareados de phi-st evidenciaron un flujo génico similar entre parejas de localidades, siempre recordando que este flujo génico es mediado por hembras migrantes entre las localidades, y que además de encontrarse una diferenciación genética a nivel de metapoblación, también se encontró a nivel de entre cada localidad. Pasando a la prueba de neutralidad, se realizó tanto la de Tajima como la de FSF para desestimar o corroborar lo que Tajima nos pudiera decir. Aquí lo que se resalta para dos de las localidades es, primero, en la Colorada, ambas pruebas nos están sugiriendo lo mismo, que en este caso sería una reducción del tamaño poblacional o un cuello de botella reciente, y para el caso de San Benito, una posible expansión poblacional reciente. Sin embargo, ninguna de estas pruebas presentó significancia estadística, por lo cual se puede asumir que en este gen no está operando la selección y que por el contrario sí podría estar sucediendo algún evento de los anteriormente mencionados. Posterior a eso se realizó también una prueba de aislamiento por distancia o test de Mantel, el cual evidenció una correlación positiva entre la distancia geográfica y el grado de diferenciación genética entre las localidades. Aquí podemos observar el resultado de este test en el eje X, los valores de distancia en kilómetros entre las localidades, en el eje Y los valores pareados de phi-st para cada localidad. El coeficiente de correlación fue 0,93 y esto lo que nos quiere decir es que a mayor distancia entre localidades, mayor diferenciación genética observada. Este aislamiento por distancia es común en la naturaleza y junto con otros factores causa diferenciación y limita la dispersión. Sin embargo, ya que se ha reportado Zacatl como un colibrí altamente territorial que protege ciertas secciones de bosque y que entra en actividad bien sea persecución o caza con otras especies de picaflor e insectos, este resultado se debe principalmente a que estas poblaciones son residentes establecidas en hábitats determinados más que a otras posibles explicaciones. A la luz de la evidencia obtenida y a partir del análisis de las secuencias N2 de Azacatl, se estableció que esta especie constituye una metapoblación con presencia de subestructura poblacional y aislamiento por distancia en el departamento de Santander. También que la diferenciación genética moderada evidenciada se debe principalmente a tres factores: la falta de protipos compartidos, a la presencia de protipos únicos por localidad y al bajo flujo génico de hembras entre localidades. Y por último, que la diversidad genética exhibió un patrón de decremento norte-sur, posiblemente relacionado con el comportamiento territorial de esta especie. Algunas recomendaciones para futuros trabajos serían: primero, llevar a cabo estudios de diversidad genética en diferentes localidades del área de distribución de Azacatl, así como tener en cuenta otros marcadores moleculares con el fin de contrastar resultados. Segundo, realizar análisis de evolución a nivel molecular con reconstrucciones filogenéticas a partir de diferentes marcadores y métodos que nos permitan inferir presiones de selección más específicas. Y por último, se resalta la importancia de llevar a cabo estudios de diversidad genética en especies que no presentan grado de amenaza y que se encuentran en ecosistemas que albergan una diversidad genética considerable, no solo de avifauna, sino de otros grupos taxonómicos. Y ya para finalizar, los agradecimientos principalmente al Laboratorio de Genética y Biotecnología, al profesor Fernando Rondón, a la profesora Luz Nayibe, a todos mis compañeros de laboratorio, agradecimientos también por supuesto a mi familia, a mis compañeros cercanos de la carrera, a mis compañeros de la Coral Universitaria UIS y a todas aquellas personas que de alguna u otra forma aportaron a mi formación como profesional. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por ver la presentación y aquí podrán encontrar las referencias bibliográficas.